Me llamo Maribel, tengo 67 años, y la traición más grande de mi vida no vino de un extraño. Vino de la persona que más amé en este mundo, mi hijo. Durante 40 años levanté una finca con mis propias manos. Cada árbol, cada cerca, cada animal tenía mi sudor y mi sangre. Pero un día, sin previo aviso, sin una conversación, sin una lágrima siquiera, Hugo me entregó un cheque de $15,000 y me dijo: «Vete lejos de aquí, mamá, muy lejos». Yo lo miré sin entender, porque ese terreno había vendido por $4 millones no era solo tierra, era mi vida entera. Él me miró con una frialdad que me rompió el alma. «Ya estás muy mayor para manejar una finca así», me dijo, como si fuera un favor que me estaba haciendo. Lo que no sabía Hugo, lo que él no podía imaginar, es que yo ya sabía todo. Una semana antes, Matías, mi hijo menor, había venido a verme con lágrimas en los ojos y me había contado sobre los planes de su hermano. Desde entonces, algo dentro de mí cambió. Mi corazón se endureció, no por venganza, sino por dignidad, porque si yo había construido todo eso con trabajo honesto, no iba a dejar que nadie, ni siquiera mi hijo, me lo arrebatara sin luchar. Recuerdo la noche en que Hugo llegó con los papeles falsificados. Su voz sonaba tranquila, como si lo que estaba haciendo fuera lo más natural del mundo. Me mostró una firma que supuestamente era mía. Me habló de inversiones, de negocios, de ganancias, pero yo no escuchaba números, escuchaba desprecio, escuchaba abandono, escuchaba cómo, después de tantos sacrificios, él me veía como un estorbo, como una anciana senil que ya no tenía valor. Apretaba el cheque entre sus dedos como si fuera un regalo. Para mí, era una bofetada disfrazada de bondad. Yo no dije nada, solo sonreí, porque en mi silencio estaba mi fuerza. Mientras él pensaba que me había derrotado, yo ya había activado un plan con mi abogada, Sofía. Una semana antes, cuando Matías me reveló la verdad, transferí la finca a un fideicomiso irrevocable. Hugo no lo sabía. Pensaba que me estaba echando como si fuera una visitante incómoda. Pero yo no me iría, porque esa tierra era mi raíz, mi historia, mi alma, y no se arranca un árbol de raíz sin consecuencias. Esa noche, mientras él dormía con su maleta llena de mentiras, yo tejía la red que lo confrontaría con su propia miseria. Si tú también has sentido que te arrancaron lo que con tanto esfuerzo construiste, si alguna vez alguien te miró como si fueras invisible, como si tu vida no valiera nada, suscríbete a este canal, porque aquí contamos historias reales, historias de mujeres que no se rinden, que enfrentan la traición con dignidad y silencio. Dale like si alguna vez tu fortaleza fue subestimada y activa la campanita, porque nadie debería caminar solo cuando su familia le da la espalda. Le pedí a Hugo una cena de despedida. Fingí aceptar su propuesta. Le dije que quería compartir una última noche juntos, como madre e hijo. Él sonrió, pensando que por fin me había quebrado. Reservó mesa en un restaurante elegante. Me compró vino caro y levantó su copa diciendo: «Por tu nueva vida, mamá». Yo lo miré con una sonrisa serena. No era resignación, era la calma de quien ha sobrevivido a tormentas más fuertes, porque el dolor ya lo conocía desde joven, desde que quedé viuda con 2 hijos y 0 dinero. Pero ese dolor, lejos de destruirme, me había enseñado a levantarme sin hacer ruido. Cuando llegamos al restaurante, él parecía un triunfador. Traje caro, su peinado impecable, su aire de conquista. «Mamá, te ves hermosa», me dijo, como si aún pudiera engañarme con sus palabras suaves. Pero yo ya no escuchaba su voz. Escuchaba los ecos de las madrugadas frías ordeñando vacas, de las tardes interminables en la plantación, de las noches revisando cuentas con una linterna porque no había electricidad. Cada gota de sudor me gritaba que esa finca era mía, no de Hugo, no de nadie más, mía. Él empezó a hablarme del apartamento que me había conseguido en la ciudad, amueblado, con seguridad, cerca de un hospital. Todo sonaba tan organizado, tan práctico, pero detrás de cada palabra había una intención: sacarme, borrarme, silenciarme. «Podrás vivir tranquila, sin preocupaciones», me dijo. Yo solo asentía, porque sabía que esa noche sería inolvidable, no para mí, sino para él.
porque no se traiciona a una madre sin pagar un precio. Y a veces, el precio más alto es enfrentar el espejo de lo que uno realmente es. A las 8 en punto, Sofía llegó al restaurante. Hugo no la conocía. «¿Quién es esta señora?», preguntó con una voz que ya empezaba a dudar. «Mi abogada», respondí con calma. «Ella quiere explicarte algo sobre esos papeles que tú tan orgullosamente trajiste». El color se le fue del rostro. Las manos le temblaron cuando Sofía sacó las pruebas, firmas falsificadas, cámaras ocultas, grabaciones de su confesión. Todo estaba ahí. El mundo que había construido sobre mentiras empezaba a derrumbarse, y yo solo observaba. Silencio. Él intentó justificarse. Habló de inversiones, de futuros brillantes, de protegerme de mí misma. «Estás perdiendo la memoria, mamá», se atrevió a decir. Yo lo miré como si estuviera viendo a un extraño. «¿Me estás llamando senil para justificar tu robo?», le pregunté con una voz que heló el aire. Fue entonces cuando Sofía lo enfrentó con firmeza. Le explicó que la finca no podía ser vendida, que estaba protegida legalmente, que él había cometido un crimen. Hugo tragó saliva. Que estaba en una mesa cercana, se levantó y se acercó. Su presencia era mi escudo. Y Hugo entendió, en ese momento, que había perdido algo más valioso que el dinero. Había perdido mi respeto. Las palabras de Sofía eran cuchillas envueltas en terciopelo. Hablaba con calma, con precisión, con el peso de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Hugo intentó mantenerse erguido, pero su cuerpo empezaba a inclinarse bajo el peso de la realidad. «Tu madre no está perdiendo la memoria», dijo Sofía. «Está más lúcida que nunca, y tomó precauciones que te van a costar muy caro». Yo no decía nada, solo miraba a Hugo a los ojos, sin odio, pero con toda la dignidad de una mujer que se niega a ser borrada por su propio hijo. Matías se sentó junto a mí y me tomó la mano. Su mirada era una mezcla de tristeza y coraje. «Hugo, yo fui quien le contó todo a mamá», dijo con voz firme, «porque no podía quedarme callado viendo cómo te aprovechabas de ella». Hugo lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. «¿Tú también me traicionaste?», murmuró. «No», respondió Matías. «Tú traicionaste a nuestra madre primero». El silencio en la mesa era espeso, cargado de verdades que ya no podían ser evitadas. Sofía abrió un nuevo documento y se lo mostró a Hugo. «Este fideicomiso irrevocable que firmamos la semana pasada invalida cualquier intento de venta. Legalmente la finca sigue perteneciendo a tu madre, y cualquier acción tuya será considerada fraude patrimonial». Hugo se aferraba a su copa, de vino como si eso pudiera detener el derrumbe. Pero no había marcha atrás. Había cruzado una línea que no debía haber tocado, y ahora debía enfrentar no solo a la justicia, sino también al juicio de la mujer que le dio la vida. «¿Y el dinero?», pregunté con frialdad. «¿Dónde están los 4 millones de dólares que supuestamente pagó ese comprador fantasma?». Hugo intentó explicarse, balbuceando sobre criptomonedas, oportunidades únicas y asesores financieros. Sofía lo interrumpió con una sonrisa que era todo menos amable. «La empresa en la que invertiste no existe. Las cuentas están vacías. Has perdido casi todo. Y las autoridades ya están investigando». Hugo se cubrió el rostro con las manos. Yo solo sentí una punzada seca en el pecho. No era tristeza, era resignación. «Quiero reparar el daño», dijo él entre lágrimas. «Estoy dispuesto a devolver lo que pueda, a trabajar, a lo que sea». Lo miré fijamente. Durante tantos años había confundido sus promesas con esperanza. Ahora ya no. «¿Trabajar?», repetí. «¿Sabes lo que significa realmente trabajar esta tierra?». Hugo asintió con torpeza. «Entonces empezarás mañana a las 5 de la mañana, sin salario, sin privilegios, como cualquier otro empleado. Y vivirás en la cabaña de los peones, no en la casa principal». Su rostro palideció aún más, pero no protestó. Por primera vez, aceptaba mis términos. Sofía tomó nota de cada palabra. Estaba construyendo un acuerdo legal que protegería cada centímetro de mi dignidad. «Durante un año», le dije a Hugo, «trabajarás la tierra que intentaste robarme. No por castigo, sino por aprendizaje, para que entiendas lo que cuesta ganarse cada centavo con las manos». Hugo bajó la cabeza. «Y si incumples una sola condición, procedo con una demanda completa. No habrá otra oportunidad». La firmeza en mi voz
hizo que incluso el mesero que pasaba cerca se detuviera. Porque cuando una madre decide poner límites, se acaba la fiesta. Matías me acompañó a casa esa noche. No dijo mucho, pero su presencia era un bálsamo. Cuando llegamos, me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Estoy orgulloso de ti, mamá». Yo asentí, agotada. No por la edad, sino por la carga emocional de haber enfrentado al hijo que alguna vez me prometió protegerme. Esa noche no dormí. Caminé por la casa tocando cada objeto, cada fotografía, cada rincón que representaba mi historia, y me prometí que nunca más permitiría que nadie decidiera sobre mi vida sin mi consentimiento. A las 4:30 de la mañana, ya estaba de pie, como lo había estado los últimos 40 años. Preparé café, revisé las herramientas y fui al establo a ver a los animales. A las 4:59, escuché los pasos de Hugo acercándose. Estaba ahí, puntual, vestido con ropa vieja, con el rostro tenso, pero presente. «Buenos días, mamá», dijo con una voz distinta. No había arrogancia, solo incertidumbre. «Buenos días, Hugo», respondí sin sonreír. «Hoy empezamos por el sector norte. Hay que podar y revisar el sistema de riego». Los primeros días fueron duros. Hugo tenía ampollas en las manos, dolores en la espalda y moretones en el orgullo. Pero no se quejó. Me seguía en silencio, aprendiendo cada tarea con humildad. Los otros trabajadores lo observaban con recelo al principio, pero poco a poco fueron aceptándolo. Porque el respeto no se exige, se gana. Y Hugo, al menos, estaba intentando ganárselo. Yo no le daba palabras de consuelo, solo instrucciones claras, porque sabía que la única forma de que entendiera era haciéndolo vivir la vida que tanto había despreciado. Una tarde, mientras revisábamos los cafetales, Hugo se detuvo frente a una planta enferma. «¿Qué crees que le pasa?», le pregunté. Él se agachó, examinó las hojas y dijo: «Podría ser exceso de agua o falta de nutrientes. O ambas», asentí en silencio. No porque su respuesta fuera correcta, sino porque por primera vez lo vi observar con atención. No solo hacer por hacer. Ese pequeño gesto, esa curiosidad, era una señal de que tal vez, lentamente, mi hijo estaba comenzando a entender el valor de lo que casi destruyó. Pasaron las semanas, cada día comenzaba igual, antes del amanecer, con el canto de los gallos y el olor del pasto mojado. Hugo llegaba a tiempo, siempre en silencio, con los ojos todavía hinchados por el sueño, pero sin faltar. Lo observaba desde lejos, y aunque mi corazón de madre quería preguntarle si dormía bien, si comía lo suficiente, me mantenía firme. Este no era momento de ternuras, sino de enseñanza. El trabajo debía ser su maestro, y el sudor, su redención. Porque no se reconstruye el respeto con palabras, se reconstruye con hechos. Sofía seguía monitoreando todo. Cada mes se reunía conmigo en la finca para revisar el avance del acuerdo. Hugo había vendido su casa, su auto, sus relojes caros. Había transferido todo lo que podía recuperar. Hasta el momento había devuelto $500,000. Una fracción sí, pero significativa. «Está cumpliendo, Maribel», me decía Sofía con profesionalismo. No sé si por miedo, por culpa o por verdadera transformación, pero está cumpliendo. Yo solo asentía, porque todavía no me atrevía a abrir la puerta del perdón. Esa llave aún estaba guardada muy dentro de mí. Un domingo por la tarde, encontré a Hugo sentado bajo el árbol de mango, leyendo un libro sobre manejo de suelos. Me sorprendió. Nunca lo había visto leer algo sin que se lo pidiera. «¿Qué haces?», pregunté sin suavidad. «Estudio», respondió sin levantar la vista. «Quiero entender la fertilidad de la zona este». Me quedé en silencio, no por falta de palabras, sino porque ese momento era más fuerte que cualquier frase. Tal vez por primera vez en su vida, Hugo no solo obedecía, estaba empezando a interesarse de verdad. Matías venía cada fin de semana a visitarnos. Se quedaba un par de horas, conversaba con los trabajadores y a veces se ofrecía a ayudar. Su presencia mantenía a Hugo con los pies en la tierra. No era solo mi apoyo emocional, era el espejo que le mostraba al hermano mayor lo que significa ser íntegro. Una tarde, mientras compartíamos una cena sencilla en la terraza, Matías dijo algo que quedó flotando en el aire. «¿Sabes lo que más me duele, Hugo? Que mamá tuvo que protegerse de su propio hijo».
Hugo bajó la mirada. No respondió, porque sabía que era verdad. Con el pasar de los meses, el cuerpo de Hugo cambió. Ya no tenía la piel de oficina, sino el tono tostado del sol. Sus manos se llenaron de callos, sus brazos se endurecieron, y su postura, antes altiva, se volvió más humilde. Pero más que su cuerpo, lo que realmente me importaba era su actitud. Ya no me hablaba como si supiera más. Me escuchaba, tomaba notas, me consultaba antes de tomar decisiones. Pequeños gestos, pero poderosos, porque el respeto verdadero no se exige a gritos, se manifiesta en el silencio de la obediencia y el deseo genuino de aprender. Una noche de lluvia intensa, se fue la electricidad en la finca. Salí con mi linterna a revisar los establos. Para mi sorpresa, Hugo ya estaba ahí, cubriendo con lonas los sacos de alimento, asegurando las puertas, calmando a los animales. «¿Qué haces aquí?», le pregunté. «Me di cuenta que venía la tormenta y quise adelantarme», respondió. Lo miré a los ojos y por un momento vi al niño que una vez me ayudó a salvar a una ternera recién nacida. La ternura quiso asomar, pero me limité a decir, «Bien hecho», no porque no lo sintiera, sino porque aún no era el momento de suavizar la lección. El 8º mes llegó con una visita inesperada. Sofía me informó que los fiscales querían que Hugo declarara oficialmente contra los estafadores que le habían robado el dinero. «¿Estás dispuesto a testificar?», le pregunté esa tarde. «Sí, mamá, sin duda», respondió con seguridad. «No solo porque me engañaron, sino porque otros podrían caer igual que yo». Su respuesta fue clara, sin vacilaciones, y por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, ese hombre frente a mí estaba empezando a convertirse en alguien digno de respeto. El testimonio de Hugo ayudó a las autoridades a identificar una red internacional de fraude. Varios implicados fueron arrestados y parte del dinero comenzó a ser recuperado. Hugo no buscó protagonismo, no dio entrevistas, no pidió reconocimiento, solo hizo lo que debía hacer. Cuando Sofía me trajo la noticia de que habían recuperado $300.000 más, lo miré con cuidado. «Eso nos lleva a 800.000 en total», dije. «Aún falta mucho», él asintió. «Pero seguiré intentando, cada día, hasta que no quede nada pendiente». Su voz era firme. Y por primera vez, no me parecía vacía. El último mes fue el más intenso. Hugo trabajaba como si quisiera recuperar en 30 días todo lo que había perdido en un año. Se ofrecía para las tareas más duras. Se quedaba más tiempo en el campo. Corregía a los nuevos trabajadores con respeto. Y lo más importante, había dejado de mirarme con temor. Me miraba con admiración silenciosa, como si finalmente entendiera quién era yo y lo que había hecho durante 40 años. No necesitábamos hablar mucho. El trabajo diario era nuestra forma de comunicarnos, y en ese silencio empezaba a crecer algo parecido a la reconciliación. El día que se cumplió el año, Hugo me esperó fuera de la casa principal con las botas limpias, la ropa planchada y los ojos brillantes. «¿Hoy es el día?», me preguntó. Asentí sin emoción visible. «Hoy decidiremos si mereces quedarte aquí como algo más que un empleado». Nos sentamos en la terraza, con Sofía y Matías presentes, y repasamos todo lo vivido en ese año. Cada acierto, cada error, cada pago, cada silencio, cada madrugada. Hugo no intentó defenderse ni adornar la realidad. Solo escuchó, porque entendía que el juicio final no venía de un juez, sino de una madre, a la que casi destruyó. Sofía comenzó a leer el informe final. «Durante estos 12 meses, Hugo ha cumplido con cada una de las condiciones impuestas. Ha devuelto $800.000, ha trabajado sin salario y sin beneficios, ha demostrado disciplina constante y respeto a la autoridad de su madre». Me quedé en silencio, observando cómo Hugo mantenía la mirada baja, pero sin miedo. Era la mirada de quien por fin entendía el valor de las cosas, no del dinero, sino del esfuerzo, del honor, de la confianza que se destruye en un día y tarda una vida entera en reconstruirse. «¿Y tú qué piensas, mamá?», preguntó Matías con cuidado. «¿Qué vas a decidir?». Tomé aire lentamente. Mis manos estaban sobre mis rodillas, entrelazadas con firmeza. «He visto un cambio real», comencé. «No sé si suficiente para perdonar, pero sí para dar una oportunidad». Hugo alzó la vista por primera vez, con los ojos vidriosos. «Te ofrezco quedarte en la finca
No como heredero, ni como hijo privilegiado, sino como empleado con salario y supervisión. Y si durante los próximos 3 años continúas mostrando este compromiso, entonces hablaremos de confianza real. Hugo asintió con fuerza, con lágrimas que no intentó esconder. Gracias por darme mamá. esta oportunidad. Su voz temblaba, pero había en ella una honestidad que no recordaba desde hacía años. No me falles otra vez, Hugo, le advertí, porque si cruzas esta línea una vez más, ya no habrá regreso. No lo haré, respondió él. Haré todo lo necesario para demostrarte que valgo la pena. Sofía se levantó con el contrato en la mano. Aquí están los nuevos términos. Firma si estás de acuerdo. Hugo firmó sin siquiera leer. Yo también firmé, pero con una sensación mezcla de alivio y cautela. Esa noche, después de que Matías se fue y Sofía regresó a la ciudad, me quedé sola en la terraza mirando las luces lejanas del pueblo. Escuchaba los grillos, el viento entre los árboles, los pasos lejanos de los animales, y pensaba en todo lo que había pasado. 1 año atrás, estaba al borde del colapso, humillada, traicionada, despojada, y ahora, aunque nada borraba lo vivido, algo dentro de mí se sentía más fuerte. No por haber ganado, sino por haber resistido, porque había demostrado que una mujer de 67 años todavía podía decidir su destino. Hugo empezó su nuevo rol con respeto. Tenía salario, pero seguía viviendo en la cabaña. Participaba en reuniones, daba sugerencias, pero nunca tomaba decisiones sin consultarme. Cuando venían proveedores o compradores, se mantenía en segundo plano hasta que yo lo invitaba a hablar. Sabía que estaba en prueba, y yo lo observaba con los ojos de una madre que ya no se deja engañar. Veía cada gesto, cada palabra, cada omisión. Y aunque parte de mí quería abrazarlo, otra parte necesitaba más tiempo, porque el amor no es ingenuo. El amor también sabe esperar. Un día me preguntó si podía organizar una mejora en el sistema de riego. He estado estudiando nuevas técnicas, dijo. Puedo presentar un plan. Le di la oportunidad, no por confianza total, sino por ver hasta dónde llegaba su compromiso. A la semana siguiente me trajo un proyecto detallado, con presupuestos, alternativas y análisis de impacto. Me impresionó, no por lo técnico, sino por lo meticuloso, porque por primera vez veía en él el deseo real de aportar, no de imponer, no de dominar, solo de contribuir. Y eso, viniendo de Hugo, era casi un milagro. Matías también lo notaba. «Lo estás logrando, mamá», me dijo una tarde mientras caminábamos entre los cafetales. «No solo salvaste tu finca, estás recuperando a tu hijo». Me detuve. Miré el horizonte. No sé si lo estoy recuperando, Matías, pero al menos ya no lo temo. Porque ¿verdad? Esa era el dolor más grande no fue la pérdida del dinero. Fue el miedo de sentirme vulnerable ante alguien que una vez salió de mi vientre. La sensación de estar sola frente a una traición tan profunda. Pero ahora, aunque la herida seguía ahí, ya no sangraba. Cicatrizaba. Lentamente, pero cicatrizaba. Una mañana Hugo me invitó a desayunar en la terraza. Había preparado café, pan casero y jugo de naranja. Todo con sus manos. «Quería agradecerte por darme este año», me dijo. «Me cambió la vida», asentí con cautela. «¿Qué cambió exactamente, Hugo?» Él pensó un momento y respondió. «Antes pensaba que el dinero lo era todo, que heredar era un derecho. Ahora sé que la tierra no se hereda, se merece». Sus palabras no eran poesía barata, eran verdad, y me estremecieron por dentro, porque, después de todo, tal vez sí estaba recuperando algo más que el respeto. Estaba recuperando su conciencia. Pasaron algunos días más. Sofía vino a una última revisión. «Todo está en orden», me dijo. «No he tenido ningún incidente. Hugo ha cumplido con cada norma». Me miró con curiosidad profesional. «¿Y tú cómo estás, Maribel?» Esa pregunta me tocó por dentro. «Estoy aprendiendo a vivir con una herida que ya no me define», respondí. «Aprendí que ser fuerte no es no sentir, es no dejar que el dolor decida por ti». Sofía sonrió. «Eso es lo más sabio que he escuchado en mucho tiempo». Y en ese instante supe que la historia no había terminado, pero sí había cambiado de dirección. Hugo seguía durmiendo en la cabaña, aunque ya podía mudarse a una habitación mejor. «Aún no me lo he ganado», me dijo. Y tenía razón.
porque la casa principal no es solo paredes y techo, es confianza, y esa solo se abre cuando el corazón lo permite. Algunas noches lo veía salir al porche de su cabaña, mirar el cielo y sentarse a escribir en un cuaderno. No sabía qué escribía, tal vez cuentas, tal vez recuerdos, tal vez culpas, pero verlo ahí, en silencio, tratando de entender su lugar en el mundo, era suficiente para saber que el proceso, aunque largo, estaba funcionando. Una tarde de abril, durante la cosecha, un grupo de trabajadores se acercó a mí. «Doña Maribel», me dijeron, «queremos decirle algo sobre Hugo». Me preparé para lo peor, pero lo que vino fue diferente. «Se ha ganado nuestro respeto», dijo uno de ellos. «Trabaja como nosotros, no se queja, no nos trata como inferiores». Me costó procesar esas palabras, porque venían de hombres que lo vieron llegar como patrón y transformarse en peón. Y ellos, que no perdonan fácilmente la arrogancia, ahora le daban su aprobación. Era una señal, tal vez una de las más poderosas. Esa noche me senté con Hugo en el porche de su cabaña. Le conté lo que me habían dicho los trabajadores. Él se quedó callado, con la mirada baja. «Gracias por decirme», murmuró. No sabía si algún día me iban a aceptar. Lo miré con atención. «¿Y tú, Hugo? ¿Ya te aceptaste a ti mismo?» Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Porque a veces el perdón más difícil no es el de los demás, es el propio. Saber que uno arruinó algo valioso, que causó dolor, y tener que seguir viviendo con eso cada día. El siguiente domingo lo encontré reparando una cerca que ni siquiera le había pedido que arreglara. «No puedo quedarme quieto», me dijo. «Es como si necesitara compensar cada minuto que desperdicié». Le ofrecí agua fresca y me senté a observarlo. Cada golpe de martillo, cada clavo, cada gesto eran una especie de oración silenciosa, una forma de pedir perdón sin palabras. Y aunque yo aún no había pronunciado la palabra «perdonado», empezaba a sentir que el resentimiento se transformaba en otra cosa, en algo más liviano, más manejable, tal vez esperanza. Una madrugada, mientras revisaba los papeles en mi oficina, encontré una vieja foto de Hugo cuando tenía 10 años. Estaba abrazado a un becerro recién nacido, con una sonrisa que no había vuelto a ver en décadas. Me puse a llorar, no de tristeza, de duelo, porque ese niño ya no existía. Sido reemplazado por un hombre ambicioso, después por un traidor, y ahora por alguien en reconstrucción. Guardé la foto en mi bolsillo. Tal vez un día se la mostraría, no como reproche, sino como recordatorio de que siempre fue amado, incluso en sus peores momentos. Sofía me llamó esa semana para informarme que el proceso judicial contra los estafadores seguía avanzando. Podríamos recuperar un poco más de dinero, pero nada significativo, dijo. Lo importante es que Hugo colaboró en todo. Le agradecí su trabajo con el corazón, porque sin ella, tal vez habría terminado en la calle, con una maleta y una traición. Y más que proteger mi finca, Sofía me ayudó a proteger mi dignidad, a demostrar que una mujer mayor no es sinónimo de debilidad, que podemos enfrentar la traición con cabeza alta y pasos firmes. A veces, cuando camino por la finca al atardecer, pienso en todo lo que podría haber sido diferente. Si Hugo hubiera hablado conmigo antes, si hubiera pedido ayuda, si hubiera mostrado respeto. Pero no sirve de nada quedarse atrapada en los sí. La vida no es una novela. No hay guiones, solo decisiones. Y yo decidí no rendirme. Decidí quedarme, luchar, proteger lo mío. Y esa decisión, aunque dolorosa, fue la que me devolvió la paz. No total, pero sí suficiente para dormir tranquila cada noche. Un día cualquiera, Hugo se acercó con una caja en las manos. «Quiero darte esto», me dijo. Era un cuaderno con todas las notas, aprendizajes y reflexiones que había escrito durante el año. «Aquí están mis errores, mis miedos, mis promesas», explicó. Lo abrí y vi páginas llenas de letra apretada, dibujos de cultivos, listas de tareas, pero también frases como «Hoy entendí por qué mamá ama esta tierra. No merezco su perdón aún, pero quiero ser digno de pedirlo algún día». Cerré el cuaderno y lo abracé. No por completo, pero lo suficiente para que supiera que algo había cambiado. Esa noche no dormí bien. El cuaderno seguía en mi mesa de noche. Leía unas líneas y volvía a cerrarlo.
No porque me doliera, sino porque me emocionaba, porque detrás de cada palabra había verdad, y cuando alguien te habla con verdad, incluso si te hirió, algo en ti se ablanda. Me pregunté si tal vez era momento de decirle a Hugo lo que tanto había guardado, que no lo odiaba, que nunca lo odié, solo me dolía. Me dolía que no me hubiera visto, que me hubiera tratado como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba. Al día siguiente, mientras almorzábamos bajo el árbol grande, lo miré a los ojos y le dije: «Hugo, quiero que sepas algo. Ya no estoy enojada contigo». Su cara se tensó. «¿Estás segura?». Asentí. «Sí, porque me di cuenta que mi enojo no te estaba castigando a ti. Me estaba envenenando a mí». Hugo bajó la mirada. «¿Eso significa que me perdonas?». Me tomé unos segundos. «No todavía, pero significa que estoy dispuesta a seguir caminando contigo en dirección a ese perdón». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez me abrazó sin miedo. Algo en nuestra rutina cambió. Ya no era solo trabajo, era reconstrucción. Hugo ya no preguntaba si podía participar de decisiones, esperaba mi invitación, y cuando opinaba, lo hacía desde la experiencia, no desde el ego. Los trabajadores lo respetaban. Matías ya no necesitaba supervisarlo. Y yo ya no necesitaba protegerme con un escudo invisible. Empezaba a confiar. No totalmente, pero lo suficiente para abrir la puerta un poquito. Porque el respeto, como la cosecha, de la noche a la mañana, se riega, se cuida, se espera. Y en esa espera, algo hermoso empieza a florecer. Una mañana fría, mientras caminábamos juntos hacia el sector de los aguacates, Hugo rompió el silencio. «¿Crees que algún día podré recuperar tu confianza completa?». Me detuve. El rocío cubría las hojas y los primeros rayos del sol tocaban la tierra. Lo miré con calma. «La confianza no se recupera, se reconstruye, y se reconstruye más lento que cualquier cerca que hayas arreglado en esta finca». Hugo asintió sin discutir. No insistió. Aprendió que a veces el silencio de una respuesta es más valioso que cualquier promesa. Ese día trabajó con más ahínco que nunca. No por obligación, no por miedo, por convicción. Yo lo observaba desde la distancia, y cada vez que sus manos rozaban la tierra, sentía que se estaba limpiando por dentro, como si el barro en sus dedos purificara las decisiones erradas que había tomado. Y entendí algo importante. No estaba trabajando solo para redimirse, conmigo. Estaba intentando redimirse consigo mismo. Y ese proceso, cuando es genuino, deja huella. Porque uno no vuelve a ser el mismo después de mirar sus errores de frente. Una tarde Matías me pidió hablar a solas. Nos sentamos cerca del estanque. «Mamá, ¿has pensado en lo que viene después? ¿En qué lugar va a tener Hugo en esta finca cuando termine su periodo de prueba?». Me quedé en silencio largo rato. «No lo sé todavía», respondí. «Quiero ver cómo cierra este año. Quiero asegurarme de que...». «No es solo entusiasmo temporal». Matías asintió. Yo también tenía dudas, pero ahora lo veo diferente. Sonreí. Yo también empiezo a verlo. No como el hijo que me traicionó, sino como el hombre que decidió cambiar. Sofía me visitó esa misma semana. «Maribel, lo que estás haciendo no es común. Muchas mujeres en tu situación habrían optado por la venganza, por el castigo legal completo». Le respondí sin titubear. «Porque muchas no tienen el privilegio de ver a su hijo transformarse. Yo sí lo tengo. Y si hay una chispa de verdad en ese cambio, merece ser alimentada». Ella me miró con admiración genuina. «Eres una mujer valiente, no solo por resistir la traición, sino por tener el coraje de mirar a los ojos al que te hirió y aún así darle una mano firme». En la semana número 45, Hugo organizó una pequeña reunión con los trabajadores para presentarles una propuesta de mejora en la logística de recolección. Me pidió permiso primero. Preparó todo. Habló con claridad. Escuchó las opiniones. Y cuando uno de los hombres criticó una parte de su plan, Hugo no se defendió. Agradeció la observación y dijo que lo revisaría. Esa actitud me conmovió profundamente, porque el Hugo que conocí antes habría levantado la voz, se habría ofendido. Pero este Hugo, este nuevo Hugo, había aprendido el valor del respeto mutuo. Una noche de luna llena, salí al patio a tomar aire fresco. Vi la silueta de Hugo sentado cerca del establo. Me acerqué. Estaba mirando el cielo,
sin hacer nada. «¿No puedes dormir?», le pregunté. «No, pienso demasiado». Me senté a su lado. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era necesario. «¿En qué piensas?», insistí. «En todo lo que perdí, pero también en todo lo que estoy descubriendo». Lo escuché sin interrumpir, porque a veces escuchar es el mayor acto de amor que una madre puede ofrecer, incluso después de una herida. A la mañana siguiente, mientras revisábamos los cuadernos de gastos, Hugo me señaló un error en las cuentas. Me sorprendió. No por el error, sino porque él había aprendido a revisar hasta los mínimos detalles. «Antes no me importaban estas cosas», dijo. «Solo quería ver cuánto dinero entraba. Ahora entiendo que cada centavo tiene historia». Lo miré con una mezcla de asombro y orgullo silencioso. No lo elogié. No le dije «bien hecho», pero por dentro, una parte de mí sonrió. Porque ese tipo de entendimiento no se aprende en universidades, se aprende con humildad. Ese mismo día, Hugo me ayudó a organizar los contratos con nuevos proveedores. Lo hizo sin intentar sobresalir, sin buscar protagonismo. Actuó como un apoyo, no como un líder. Y esa discreción era valiosa, porque el verdadero liderazgo no grita, susurra, y su ejemplo comenzaba a notarse entre los demás trabajadores. Ya no lo veían solo como el hijo de la dueña, lo veían como uno de ellos, alguien que se había ganado el lugar, no con discursos, sino con manos sucias, espalda cansada y ojos que miraban con honestidad. En la semana 48, reunión general para evaluar cómo había sido el año. Participaron todos los trabajadores, Sofía, Matías y yo. Hugo también. Escuchó cada comentario, respondió con madurez, reconoció sus errores y agradeció la oportunidad. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio largo. Luego uno de los más antiguos de la finca dijo: «Este hombre no es el mismo que llegó hace un año. No sé si ya es uno de nosotros, pero va en camino». Yo no dije nada, solo asentí, porque esas palabras eran el reflejo exacto. Aquel reconocimiento, aunque breve, fue como un sello invisible que validó todo el proceso. No para el mundo exterior, sino para nosotros, porque en una finca como esta, donde la tierra habla y el silencio pesa, no se necesita aplauso ni trofeo. Basta con una mirada sincera, con un buen trabajo, dicho con los ojos. Esa noche, Hugo no celebró. No se fue a brindar ni se permitió relajarse. Se quedó revisando herramientas, limpiando el galpón, como si el deber aún no estuviera cumplido. Y en parte tenía razón, porque en el alma, los ciclos no cierran con fechas, cierran con decisiones. En la semana 49, ocurrió algo inesperado. Uno de los trabajadores sufrió un accidente menor en el campo. Hugo fue el primero en llegar. Lo cargó hasta la camioneta. Lo llevó al centro médico y pagó la consulta sin que nadie se lo pidiera. Cuando me enteré, no supe qué sentir primero: sorpresa, orgullo o algo parecido al alivio. No me lo contó. No buscó que yo lo supiera. El propio trabajador que vino a agradecerme por tener un hijo así. Y esas palabras me retumbaron, porque durante mucho tiempo me había dolido decir que Hugo era mi hijo, pero esa tarde, no. Unos días después, Hugo me pidió permiso para reorganizar el calendario de rotación de tareas. Lo había analizado y creía que podía optimizarse. Le di la oportunidad. Observé cómo reunió al equipo. Explicó con respeto sus sugerencias. Aceptó objeciones y las integró. No impuso nada. Viniendo de alguien que un año atrás hablaba como si supiera todo, era una señal clara de transformación. Lo vi alejarse después de la reunión, conversando con los más jóvenes, riendo con los más viejos. No estaba actuando. Era genuino. Estaba empezando a pertenecer. Sofía vino en la semana 50 para revisar documentos. Me felicitó por el orden, la mejora en los procesos y el ambiente de trabajo. «Maribel, esto se siente diferente», dijo. «Hay armonía». Y tenía razón. El aire era otro. Los trabajadores sonreían más. Las tareas fluían. Y yo ya no tenía que supervisar cada detalle. No era solo por Hugo. Era porque todo el sistema se había estabilizado. Y esa estabilidad, tan difícil de construir, se había logrado no solo con disciplina, sino también con reparación emocional. Cada quien había tomado su lugar, incluso él.
Una noche lluviosa, mientras revisábamos juntos el inventario del mes, Hugo me dijo: «Mamá, ya no sueño con tener esta finca, sueño con merecer formar parte de ella». Esas palabras me calaron hondo, porque mostraban que ya no buscaba posesión, buscaba pertenencia. Ya no quería arrebatar, quería contribuir, y ese cambio de lenguaje, de enfoque, de deseo, era la mayor señal de que algo se había restaurado dentro de él. Le respondí con una frase sencilla: «Sigue trabajando así, y tal vez lo logres, porque en la vida nada está garantizado, todo se gana». Matías también lo notaba. «Hugo cambió, mamá», me dijo una tarde mientras revisábamos el sistema de «Ya no lo veo como antes. Está más sereno, más presente». Yo asentí. «Sí, pero eso no significa que olvidé». Y Matías comprendió. Porque el perdón no es amnesia, es memoria sin rencor. Es poder mirar atrás sin que el corazón se encoja. Y aunque todavía me dolía cuando recordaba la traición, ya no me paralizaba. Ahora podía contarla sin que se me quebrara la voz. Y eso, para una mujer como yo, era una victoria silenciosa pero inmensa. En la semana 51, Hugo organizó una jornada comunitaria con los trabajadores y sus familias. Hubo juegos, comida casera, música. No lo consultó conmigo, pero no porque quisiera ocultarlo, sino porque quería sorprenderme. Y lo logró. Ver a los niños correr entre los árboles, a los hombres reír, a las mujeres cantar, me hizo recordar los años buenos. Los años en los que esta finca era un hogar lleno de vida, no un campo de batalla emocional. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír sin culpa. Al final del evento, Hugo se acercó con un pequeño presente. Era una caja de madera tallada con mis iniciales. Dentro, un pañuelo bordado que decía: «Gracias por enseñarme que lo perdido puede volver a crecer». Lo leí en silencio, con los ojos nublados. No dije nada. Solo lo abracé, no con todos los brazos, pero con el suficiente calor para que él entendiera que algo estaba sanando, porque cuando una madre abraza de nuevo, no borra el pasado, pero sí abre la puerta a un futuro distinto. Los últimos días del año de prueba llegaron con una mezcla de emociones. Había tensión, esperanza, cansancio. Hugo seguía trabajando como el primer día. No había relajación, ni gestos de «ya cumplí». Cada acción suya era una extensión de su propósito. Y yo lo sentía, lo veía, lo valoraba. Aunque aún no le había dicho la palabra «perdonado», ya no era necesario repetir cada día lo que había hecho mal. Porque ambos sabíamos que este año había sido mucho más que castigo. Había sido un renacer. El último domingo antes del día final, me desperté antes del amanecer y encontré a Hugo ya despierto, sentado frente a los cafetales. Me senté junto a él. «¿Estás listo?», le pregunté. «No lo sé», respondió con honestidad, «pero estoy dispuesto». Y esa respuesta fue suficiente, porque en la vida nadie está completamente listo para cerrar un ciclo. Solo se necesita estar dispuesto. Y Hugo, por primera vez, estaba abierto a lo que viniera, con humildad, con respeto, con la espalda firme y con las manos que, ahora sí, sabían lo que era trabajar por algo real. El día 365 llegó sin ceremonia. Ni globos, ni brindis, ni discursos. Solo la finca, el sol naciendo, los trabajadores comenzando su jornada, y Hugo esperándome en el porche de la casa principal, con los ojos tranquilos. «Buenos días, mamá», dijo con voz serena. Le respondí con un leve gesto de cabeza. «Ven, tenemos que hablar». Lo llevé al despacho, ese lugar donde todo comenzó, donde leí los documentos de la traición, donde lloré en silencio, donde tomé decisiones firmes. Ahora, ese mismo lugar iba a ser escenario de otro tipo de resolución. Sentados uno frente al otro, Sofía y Matías presentes como testigos, saqué una carpeta. Dentro estaban los informes de su desempeño, las devoluciones financieras, las cartas de recomendación de los trabajadores. Todo en orden, todo documentado. «Hugo», comencé, «has cumplido con cada uno de los puntos del acuerdo». Él no respondió, solo asintió. «Pero más allá de lo legal, lo que me importa es lo humano. Terreno, y en ese también ha habido un cambio». Matías apretó suavemente mi hombro. Yo respiré hondo, porque lo que venía no era fácil de decir. Aunque fuera verdad,
Durante este año he visto a un hombre distinto, no perfecto, no redimido por completo, pero dispuesto a cargar con las consecuencias de sus actos, y eso vale más que cualquier cheque. Hugo bajó la mirada, pero esta vez no por vergüenza, sino por emoción contenida. Por eso, continué, he decidido que puedes quedarte, sino como parte activa de esta finca. No como heredero, no aún, pero como alguien que ha empezado a merecer su lugar. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oírse el canto lejano de un gallo en el campo. Sofía entregó el nuevo contrato. Establecía su rol formal como coordinador de operaciones, con salario, responsabilidades definidas y un plan de revisión anual. Hugo firmó sin pedir cambios, sin condiciones, sin arrogancia. Matías también firmó como testigo. Y yo, al poner mi firma, estaba cerrando un ciclo y abriendo otro. Uno donde la desconfianza no desaparece, pero se gestiona. Donde el dolor no se niega, pero se convierte en aprendizaje. Donde una madre no olvida, pero decide mirar hacia adelante sin cargar con cadenas. Ese mismo día, Hugo se mudó a una habitación más cerca de la casa principal. No pidió ayuda, no hizo ruido. Solo trasladó sus pocas pertenencias, colocó el cuaderno que me había regalado sobre la mesa de noche y colgó una foto de la finca al amanecer. Una señal clara de que ahora entendía el valor de lo que una vez quiso arrebatar. Lo observé desde la ventana, sin que me viera, y por primera vez no me invadió el miedo de volver a confiar. Me invadió una especie de paz frágil, sí, pero real. En la semana siguiente, Hugo me pidió acompañarme a una reunión con proveedores. Durante años había evitado esas gestiones, creyendo que no eran necesarias, pero ahora escuchaba con atención, tomaba notas, hacía preguntas relevantes. Al final de la jornada, uno de los proveedores me dijo: «Tiene buen hijo, señora». Sonreí apenas. Está en proceso de merecer ese título. Y esa frase me acompañó todo el camino de regreso a casa, porque tal vez por primera vez en mucho tiempo sentía que la palabra hijo volvía a tener un peso dulce en mi boca. Una tarde, mientras compartíamos un café, Hugo me preguntó si podía plantar un árbol. «Uno que marque este nuevo comienzo», dijo. Elegimos juntos un rincón del terreno, no muy lejos del establo. Cavó con sus manos, sudó, respiró profundo. Yo sostenía la joven planta mientras él cubría con tierra las raíces. Cuando terminamos, clavó una pequeña placa de madera que decía: «Donde hubo dolor, que crezca algo vivo». Y en ese gesto sencillo, encontré más verdad que en cualquier promesa que me hubiera hecho antes. Con el paso de los días, el árbol se convirtió en un símbolo silencioso. Cada vez que lo veía al pasar, recordaba que incluso la tierra más herida puede dar frutos si se cultiva con paciencia. Y así era mi relación con Hugo ahora. Un terreno fértil, pero frágil, que requería constancia, atención, cuidado. No podíamos bajar la guardia, pero tampoco vivíamos en guerra. Habíamos llegado a un lugar intermedio donde el respeto abría caminos que el resentimiento jamás habría permitido. Matías, que siempre fue observador, me lo dijo con claridad una mañana: «Mamá, tú también has cambiado. Ya no estás tan dura. Tu mirada tiene menos peso». Y tenía razón. Esforzarse al ver a cada día, había comenzado a soltar la rabia, a dejar de vigilarlo como un enemigo, a verlo como lo que podría llegar a ser, no como lo que fue. Ese cambio en mí no fue fácil, pero fue necesario, porque no hay transformación externa sin transformación interna. Y yo también merecía ser liberada del dolor. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Hugo se atrevió a preguntar: «¿Tú crees que algún día podré ser digno de heredar esta finca?» Lo miré fijamente. «No sé, Hugo, pero lo estás intentando. Y eso ya es más de lo que esperaba hace un año». Él bajó la mirada, no como quien se rinde, sino como quien acepta que el camino aún es largo. Y en ese momento, supe que no necesitaba tener todas las respuestas. Solo necesitaba mantenerme firme, porque a veces el amor más profundo no es el que abraza enseguida, sino el que espera hasta que la cosecha esté lista. Conforme avanzaban las semanas, noté que Hugo pasaba más tiempo con los trabajadores que conmigo. No era distancia, era integración. Almorzaba con ellos, aprendía de sus historias, compartía anécdotas. A veces,
Lo veía sentado en el suelo con los más jóvenes, explicándoles cómo cuidar las semillas, cómo leer los cambios del clima. Y ellos lo escuchaban, no porque fuera el hijo de la dueña, sino porque les hablaba con respeto. Ese respeto que una vez no conocía, ahora lo guiaba. Y eso para mí era más valioso que cualquier resultado económico. Un domingo, organizó un almuerzo comunitario, sin lujo, sin ostentación, solo comida casera, sillas de madera y una mesa larga donde todos compartíamos como iguales. Yo observaba la escena desde un rincón. No quería robar protagonismo, solo contemplar. Vi a Hugo sirviendo los platos, limpiando la mesa, escuchando risas. Y me di cuenta de que, finalmente, había comprendido que liderar no es mandar, es servir. Y ese tipo de liderazgo no se aprende en libros, se aprende con las rodillas sucias, el alma rota y el corazón dispuesto a empezar de nuevo. Tarde me acercó una de las esposas de los trabajadores, doña Maribel. Su hijo ha cambiado mucho. Antes ni saludaba. Ahora pregunta por nuestros hijos. Nos escucha. Hasta nos ayudó a armar un techito en casa. Me agradeció con lágrimas. Y yo apenas pude responderle con un apretón de manos, porque sentí que ese testimonio era más fuerte que cualquier evaluación. No venía de mí. No venía de Sofía. Venía del pueblo. De la gente sencilla. La que no finge. La que siente. Y eso le daba a sus palabras. Poco después, Hugo me pidió si podía tomar unos días para ir a visitar a su hija. Quiero explicarle quién soy ahora y pedirle perdón. Esa frase me estremeció, porque durante años había estado alejado de ella, justificando su ausencia con excusas. Ahora quería enfrentar el vacío que él mismo había creado. Le dije que sí, que fuera, pero que volviera. Y así lo hizo. Se fue una semana. Regresó con los ojos hinchados, pero con la espalda más recta. Lloramos mucho. Me abrazó. Me dijo que me va a dar una segunda oportunidad. Y en ese momento supe que el ciclo estaba realmente girando. Cuando volvió, no volvió igual. Había algo más en su mirada. Una mezcla de ternura y cansancio, como si hubiera soltado un peso antiguo. Me mostró un dibujo que su hija le regaló. Un árbol y una casa, con la palabra «papá» escrita con trazos torpes. Lo colocó sobre su escritorio, junto al cuaderno de reflexiones, y cada vez que lo miraba, parecía recargarse sentido. Porque a veces una hoja de papel vale más que un título, más que una herencia. Es un puente, uno frágil, pero lleno de luz. A la semana siguiente, Sofía regresó con buenas noticias. Recuperamos parte del dinero perdido. No todo, pero lo suficiente para estabilizar las finanzas. Yo sonreí. No por el dinero, sino porque ya no lo necesitaba como antes. Lo importante, lo realmente valioso, ya lo tenía. Mi paz. Sofía me miró con complicidad. Y Hugo ha dado un giro que pocas veces veo en... Su proceso es real. Le creí, porque no eran palabras de cortesía. Eran palabras de alguien que ha visto demasiadas mentiras como para no reconocer una verdad. Empezamos a planificar mejoras a largo plazo en la finca. Nuevos cultivos, sistemas de reciclaje, alianzas con productores locales. Hugo lideraba algunas iniciativas, siempre consultándome antes. Ya no me imponía ideas. Me las presentaba como propuestas, y esa diferencia, pequeña en apariencia, era gigantesca en significado, porque me demostraba que entendía que esta tierra no era solo propiedad, era historia, era identidad, era mi legado, y ahora tal vez también empezaba a ser el suyo. Matías, que nunca buscó reconocimiento, me dijo una noche: «Mamá, me alegra que todo esto no haya terminado en ruina, pero más aún, me alegra que hayas recuperado algo de ti misma». Y tenía razón, porque cuando una madre es traicionada por un hijo, no solo pierde confianza, pierde una parte de sí, una parte que se vuelve silenciosa, desconfiada, herida. Pero poco a poco, yo también me había reconstruido. No igual, no entera, pero sí más sabia, más fuerte y, sobre todo, más libre. En la semana 57, Hugo propuso un nuevo sistema de becas para los hijos de los trabajadores. Quería que estudiaran, que tuvieran acceso a oportunidades. Presentó el plan con cifras, con alianzas, con entusiasmo. Y cuando terminó, me miró. «Esto no borra lo que hice, pero tal vez compense algo».
Le respondí sin palabras. Caminé hasta él y le di una palmada en el hombro. Una señal silenciosa de aprobación. Porque cuando alguien deja de pensar solo en sí mismo y comienza a construir para otros, el perdón se vuelve más cercano. Los días seguían pasando con ritmo calmo. Cada noche, al ver el árbol que habíamos plantado juntos, recordaba todo el recorrido. La traición, la humillación, la resistencia y finalmente, el cambio. No fue fácil, no fue rápido, pero fue verdadero. Y aunque todavía no sabía qué lugar ocuparía, en mi testamento sí sabía una cosa. Había vuelto a mirarlo con ternura. Una ternura nueva, distinta. No la de la madre ciega de amor, sino la de la mujer que se permitió sanar, sin olvidar quién era. Una madrugada, desperté sobresaltada por un sueño. Había soñado con Roberto, mi esposo, fallecido hacía años. En el sueño, me miraba en silencio mientras sostenía un manojo de llaves. No decía nada, pero su mirada era clara. Confiaba en mí. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire frío mi rostro. Sentí que, de alguna forma, él me estaba diciendo que todo iba bien, que no me había equivocado al no destruir a Hugo, que, en lugar de arrancar las raíces podridas, decidí podarlas y ahora comenzaban a brotar. En el desayuno, Hugo me notó distinta. ¿Mala noche?, preguntó. No, una noche con recuerdos. Le respondí sin dar más detalles, pero él pareció entender, porque hay miradas que no necesitan traducción y hay silencios que son más elocuentes que cualquier conversación. Esa mañana trabajamos juntos en los corrales. No hablamos mucho, pero nuestras manos se movían al mismo ritmo, como si finalmente hubiéramos alcanzado una especie de sintonía. Frágil, sí, pero auténtica. Unos días después, Sofía me trajo una propuesta legal. Iniciar el trámite para nombrar a Hugo como socio minoritario de la finca. No implica herencia aún, ni transmisión total de bienes, solo participación formal en ciertas decisiones. Lo leí en silencio. ¿Y si esto lo hace retroceder?, pregunté. No lo hará, respondió ella. Ya no está actuando por codicia. Está construyendo desde otro lugar. Cerré la carpeta. Aún no tomé una decisión, pero el hecho de que ese papel ya no me causara angustia era otra señal de que algo dentro de mí también había sanado. Durante la semana 59, Hugo se enfermó. Nada grave, una fuerte gripe. Pero fue la primera vez que lo vi vulnerable desde que todo comenzó. Lo cuidé. Le preparé caldos, le dejé remedios en la mesa, pequeñas atenciones, y en esas me redescubrí como madre. No la madre ciega que perdona todo, sino la madre que sabe que el amor también se demuestra en los gestos sencillos. Él, febril y con voz ronca, me dijo: «Gracias, mamá. Nunca pensé que me cuidarías de nuevo». Le sonreí. Ni yo. Pero aquí estamos. Aprovechamos esos días de reposo para hablar de cosas que nunca habíamos tocado. Me preguntó por mi infancia, por mis miedos, por mis sueños frustrados. Y yo por primera vez me permití contarle no solo lo fuerte que había sido, sino también lo sola que me había sentido muchas veces. Tal vez por eso fui tan dura contigo, le confesé, porque nadie me enseñó a ser suave. Hugo escuchó sin interrumpir, y al final solo dijo: «Gracias por decirme eso. Me ayudan a entender muchas cosas». Y sí, porque a veces la verdad no repara el pasado, pero ilumina el presente. Con el paso de los días, su salud mejoró. Y también nuestra conexión. Ya no teníamos que buscarnos. Flotábamos en la misma corriente. Él seguía trabajando, pero ahora me pedía más consejos. Me hacía partícipe de sus ideas. Me dejaba notas escritas en la cocina. Revisé la cerca norte. Falta alambre. Planté semillas en el sector 3. Creo que te gustarán. Esos pequeños gestos eran como puentes tendidos entre nuestros silencios. No hacían ruido, pero sostenían todo. Matías, que siempre fue observador, me dijo una tarde: «Hugo ya no es una amenaza, es un aliado». Y yo asentí, porque no lo había notado con claridad. Lo escuché en voz alta. Que Hugo ya no era el hijo que traicionó. Era el hombre que había pedido permiso para volver. Y ese permiso, que no se da de un día para el otro, él lo había ido ganando con cada madrugón, cada disculpa no dicha, cada decisión correcta tomada en silencio. En uno de esos días, Hugo me propuso grabar un documental corto sobre la historia de la finca, con entrevistas a los trabajadores,
imágenes del campo y una pequeña narración sobre los valores que sostenían nuestro trabajo. «No quiero protagonismo», aclaró. «Solo quiero que esta tierra hable». Acepté, y cuando vi el resultado no pude evitar emocionarme, porque ahí estaba nuestra historia, sin adornos, sin mentiras, solo tierra, sudor, y una mujer que no se dejó aplastar por la traición, y un hijo que decidió transformarse. Esa noche me senté frente al árbol que plantamos juntos. Lo vi más grande, más firme. Sus ramas ya daban sombra. Sus hojas bailaban con el viento. Me recosté en el banco de madera y pensé, tal vez es posible recuperar lo perdido. No del todo. No igual, pero de otra manera. Y esa nueva forma de tener era suficiente, porque ya no necesitaba justicia perfecta, ni castigo, solo paz. Y la tenía. Al fin, la tenía. Al regresar a casa encontré sobre mi cama una carta. Era de Hugo. Decía, «Gracias por no haberme cerrado la puerta, por haber esperado, aunque fuera con dolor, por enseñarme que la dignidad no se grita, se cultiva». Lloré, no de tristeza, de reconocimiento. Esa carta no era un final, porque era un testimonio, una confesión silenciosa, una manera de sellar, con tinta y papel, todo lo que el alma ya había comenzado a decir hacía tiempo. Los últimos días antes de cerrar el ciclo anual fueron serenos, casi rituales. Cada jornada tenía un sabor distinto, como si la finca supiera que algo estaba por completarse. Hugo, sin decirlo, comenzó a ordenar documentos, limpiar espacios, escribir bitácoras, no porque se fuera, sino porque entendía que los cierres también merecen respeto. No se trataba de demostrar nada, era solo un acto de dignidad. Terminar bien. Y en ese terminar bien, yo veía a un hombre que, un año atrás, había llegado roto por dentro y ahora sabía coserse en silencio. Matías me ayudó a preparar un almuerzo íntimo para cerrar ese año. Nada pomposo, solo nosotros tres, sentados bajo el árbol que Hugo había plantado. La sombra era generosa, el aire, fresco. Hugo levantó su copa con agua y dijo, «Gracias, no por perdonarme, sino por haberme dado una oportunidad de entender lo que rompí». No respondí con palabras, solo tomé mi copa y brindé. Porque no todos los brindis celebran logros. Algunos celebran sobrevivencias. Y ese, para mí, era el verdadero milagro. Que habíamos sobrevivido como familia, incluso fragmentada. Esa tarde, al regresar a la casa, me senté frente al viejo cuaderno donde solía escribir mis pensamientos cuando todo era oscuridad. Lo abrí y leí las primeras páginas. Dolor, rabia, desesperanza. Luego avancé hasta las últimas y encontré una frase escrita hace poco. No se trata de olvidar, se trata de mirar atrás sin envenenarse. Cerré el cuaderno. Lo guardé. Ya no lo necesitaba, porque las palabras que antes me sostenían ahora estaban vivas afuera. En los gestos de Hugo, en la calma de mis días, en la finca que respiraba nuevamente. Unos días después, llegó una carta del banco. Confirmaban la recuperación de otra parte del dinero perdido por Hugo. Pero más que el monto, me conmovió la nota final del asesor. Su hijo ha demostrado una voluntad inusual de reparar lo perdido. No vemos eso todos los días, y eso me hizo pensar que el cambio, cuando es real, no necesita gritar. Se nota, en los pasillos, en los números, en la manera en que uno camina. Porque quien camina erguido después de caer es porque aprendió a no pisar igual. Esa noche Matías me preguntó si ya había decidido qué hacer con la herencia. Me quedé en silencio. «No del todo», le respondí. «Pero ya no me mueve la venganza. Me mueve la justicia. Y esa justicia, aprendí, no siempre significa castigo. A veces significa dar a cada quien lo que realmente merece». Y aunque aún no sabía si Hugo estaría en ese testamento, ya no lo excluía desde el rencor. Lo pensaba desde el equilibrio, porque lo que se construye desde el dolor merece ser evaluado con verdad, no con heridas abiertas. En la semana 61, Hugo me pidió acompañarlo al pueblo a comprar herramientas nuevas. Durante el trayecto hablamos de todo, de la finca, de la infancia, de lo que nunca nos dijimos. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra relación si yo no hubiera tomado ese camino, confesó. Lo miré de reojo. Tal vez no estaríamos aquí. Él asintió. Supongo que hay dolores que nos despiertan, y yo necesitaba despertar.
Su voz no tenía drama, tenía honestidad, y esa honestidad era más valiosa que cualquier disculpa repetida. Al regresar, encontramos a los trabajadores reunidos, esperándonos con una sorpresa. Habían preparado una placa de madera con la frase «Esta tierra florece donde hubo perdón». Hugo la leyó en silencio, sin poder contener las lágrimas. No dijo nada, solo la abrazó contra su pecho. Yo tampoco hablé, porque hay gestos que no necesitan ser explicados. Esa placa no era solo un adorno, era un símbolo, un acto de reconocimiento, no solo para él, también para mí, para todos los que habíamos resistido, sembrado y vuelto a confiar. Poco a poco, empecé a dejar que Hugo tomara decisiones pequeñas sin consultarme. No por descuido, por confianza, porque vi que ya no actuaba por impulso. Pesaba las consecuencias, escuchaba, delegaba, corregía cuando era necesario. Y esas pequeñas acciones eran las que me decían que estaba listo para más. No porque se lo hubiera ganado todo, sino porque se estaba ganando algo más profundo. La capacidad de sostener lo que una vez quiso poseer por la fuerza. Una tarde me pidió permiso para construir una pequeña biblioteca para los hijos de los trabajadores. Un espacio con filiantes, libros, con luz, con esperanza. Aprobé sin dudar. Y verlo allí, con martillo en mano, organizando estanterías, recibiendo donaciones, me llenó de una emoción indescriptible, porque esa era su forma de redención, construir donde había destruido. Y en cada clavo, en cada tabla, en cada libro acomodado, yo veía pedazos de su alma recompuesta. No era filantropía, era reparación. Esa noche, mientras cerraba las ventanas de la casa, sentí una brisa suave, como un suspiro del pasado que se despedía. Me asomé al campo, vi las luces apagadas, el cielo estrellado, el silencio intacto, y supe, con certeza, que estábamos llegando al final de un ciclo. No el fin de todo, solo el fin de lo que dolía. Lo demás, lo que quedaba, era posibilidad, era reconstrucción, era un nuevo comienzo para una finca, una madre y un hijo que decidió volver, distinto. La mañana siguiente fue especial, no porque algo extraordinario hubiera ocurrido, sino porque todo estaba en calma. Me levanté temprano y salí al Paré Café. Hugo ya estaba allí, regando las plantas. «Buenos días, mamá». Me senté a su lado. No hablamos, solo compartimos el silencio. Ese silencio que antes dolía, ahora era compañía. El viento movía las hojas del árbol que habíamos plantado juntos, y en ese movimiento encontré una señal. La vida seguía, y lo hacía de forma serena, como debe ser cuando el alma ya no arrastra cadenas. Más tarde, Matías trajo un sobre. Dentro, un nuevo diseño del testamento que había preparado con Sofía. Lo abrí, lo leí y lo firmé. No porque alguien me lo exigiera, sino porque ahora estaba lista. En ese documento dejé por escrito lo que ya sentía en el corazón, que la finca sería compartida entre mis 2 hijos, pero con condiciones claras, porque el amor no es ingenuo. El amor verdadero cuida, protege y también pone límites, y esos límites, después de todo lo vivido, eran necesarios para que lo construido no se derrumbara de nuevo. Esa tarde reuní a Matías y Hugo en la sala. Les leí el documento en voz alta. Ninguno protestó, ninguno pidió más. Hugo solo dijo, «Gracias por confiar de nuevo». Y Matías, que siempre fue puente entre nosotros, agregó, «Ahora es responsabilidad de ambos honrar esta tierra». Nos abrazamos, no como en las películas, no entre lágrimas. Fue un abrazo real, sencillo, humano, de esos que no necesitan ser perfectos para ser poderosos, porque a veces lo más hermoso no es la reconciliación total, es la voluntad de construir, aún con cicatrices. Siguientes Los fueron días. suaves. La rutina volvió, pero con otro sabor. El campo producía. Los trabajadores estaban motivados. Hugo seguía firme en su camino. Y yo, por fin, podía dormir sin sobresaltos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenía miedo. Había enfrentado la peor herida. Y no solo sobreviví, sané. Con lentitud, con esfuerzo, con verdad. Y esa sanación, silenciosa y profunda, era mi mayor victoria. Una noche me senté a escribir estas memorias. Contarlo. Porque alguien tenía que... No por venganza, no por orgullo, sino para que otras mujeres, otras madres, otras abuelas,
supieran que es posible reconstruirse después del golpe más duro, la traición de un hijo, que es posible poner límites, exigir respeto, recuperar lo que parecía perdido, sin perder la ternura, y que, a veces, el silencio no es resignación, es estrategia, es fuerza, es justicia que madura con el tiempo. Hoy miro mi reflejo en el espejo y no veo una mujer vencida. Veo a una mujer que fue subestimada, humillada, y que aún así no se apagó, que usó su dolor como herramienta, su dignidad como escudo y su sabiduría como arma. Porque en esta vida no se trata solo de sobrevivir, se trata de volver a elegir quién eres después de que te rompen. Y yo elegí volver a ser yo, con más firmeza, con más claridad, con más amor propio. Hugo ya no es el mismo, y yo tampoco. Él aprendió a mirar a los ojos, a sostener su palabra, a trabajar con humildad. Y yo aprendí que significa permitirlo todo, que una madre puede perdonar, pero también puede poner condiciones, y que ambas cosas pueden coexistir, sin culpa, sin miedo, con dignidad, porque el perdón verdadero no borra lo que pasó, le da un nuevo lugar, uno que ya no duele. Matías sigue siendo mi refugio, mi equilibrio, mi cable a tierra, y aunque muchas veces se sintió relegado, siempre estuvo ahí. Por eso, también quise dejarle en herencia no solo tierras, sino gratitud. Gratitud por no haber soltado mi mano cuando más lo necesitaba, por haberme recordado, incluso en mis peores momentos, que yo valía, que yo merecía algo más que resignación. Ahora, cada vez que camino por la finca, siento que piso sobre tierra restaurada. No solo en lo físico, en lo emocional, en lo simbólico. Esta finca ya no es solo un legado material, es la prueba viva de que se puede perderlo todo y aún así recuperarse, que se puede amar sin ceder, perdonar sin olvidar, vivir sin miedo. Porque la justicia, cuando llega desde el alma, no necesita castigo, solo necesita tiempo. Y verdad, si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Tal vez te parezca solo el relato de una finca, de una madre y de un hijo, pero para mí fue una batalla silenciosa por recuperar mi lugar. Y si tú también alguna vez sentiste que te arrancaron lo que construiste, que te traicionaron, que te hicieron invisible, quiero decirte que aún puedes volver a levantarte. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la dignidad no se negocia, porque todas merecemos ser escuchadas, incluso en silencio.